Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, versículo 6, dice la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen, que su Espíritu Santo pueda hablar a través de nosotros. Bendiga, Padre, a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que reciben este mensaje. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para hoy es la segunda parte de la pregunta. ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? En el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 31, versículo 32, el Señor Jesús dijo, San Mateo capítulo 12, versículo 31, versículo 32, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. En el tema anterior ya vimos lo que estaba pasando antes de la frase, por tanto os digo. Ahora debemos trabajar con lo que continúa o sigue a la frase, por tanto os digo. El Espíritu Santo guía a Jesús para el cumplimiento de la misión. Ya vimos Isaías 42, versículo 1, Isaías 61, versículo 1 y 2, como la Biblia dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y como dice el Señor, que ha puesto su Espíritu en su siervo. En el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19, confirma lo que dice Isaías. Y en San Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6, ya leímos cómo el Señor Jesús responde a la pregunta que le manda a hacer Juan con sus discípulos. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Cristo le dice, mira lo que está pasando, cumplimiento de Isaías 61, 1 y 2. Vimos San Mateo capítulo 12, versículo 24, cuando los escribas y los fariseos acusan a Jesús de hacer los milagros y hacer las maravillas por Belcebú, por el demonio. Y entonces el Señor Jesús pasa a responderle en los versículos 25 al 30. Jesús explica a los escribas y fariseos el peligro de lo que están diciendo. Cuando usted peca contra el Espíritu Santo, cuando usted atribuye a la obra del Espíritu Santo que es hecha por el diablo, usted se mete en un serio problema. Hay que tener cuidado en la manera como uno se expresa o lo que uno dice. La misión de Jesús por medio del Espíritu Santo. Y después de Jesús darle su explicación, San Mateo capítulo 12, versículo 25 al 30, entonces Jesús dice, Mateo capítulo 12, versículo 31, 32, por tanto os digo, siendo que las cosas quedaron claras, ya le dije a ustedes que yo soy Señor del sábado, ya le mostré mi poder de hacer milagros y maravillas, ya vieron las señales,
Ustedes me están acusando de que tengo el demonio. Ustedes no saben el problema que se están metiendo. Cómo Satanás se va a dividir contra sí mismo. Si usted no entra a la casa del hombre fuerte y lo ata, primero no puede sacar sus bienes. Entonces Jesús le dice, por tanto, os digo, ya les expliqué, les aclaré todo lo que estoy haciendo. Si ahora atribuyen la obra de mi vida al demonio, ustedes están pecando contra el Espíritu Santo. Por tanto, San Mateo capítulo 12, versículo 31. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Hay una sentencia, una declaración fuerte del Señor Jesús. Ustedes no quieren creer, han endurecido sus corazones, me han acusado de estar endemoniado. En San Juan capítulo 10, versículo 20 al 22, mire usted lo que dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 10, versículo 20 al 22. Dice la Biblia, San Juan capítulo 10, versículo 20. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Estaban divididos con relación a Jesús, pero un grupo persistía en acusarlo y decir que estaba endemoniado. En el capítulo 7 de San Juan, el versículo número 20, mire usted lo que dice. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y estamos trabajando en esta ocasión con la respuesta a la pregunta, ¿qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? San Juan capítulo 7, versículo 20. Dice el verso 20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Ya vimos en el capítulo 12 de Mateo, versículo 14, que querían destruirle. Y si usted va al capítulo 12 de Juan, encuentra una declaración terrible y espantosa. Después que el Señor Jesús resucitó a Lázaro, entonces los escribas y fariseos no solo querían matar a Jesús, San Juan capítulo 12, versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Estaban tan endiablados, estaban tan lejos de Dios, que un espíritu de demonio, de crimen, se aprovechó y se adueñó de ellos. Debemos tener cuidado con la manera como hablamos. Y deberíamos ser más cuidadosos cuando hablemos del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con lo que se dice o hace contra el Espíritu de Dios. Una pregunta interesante sería, ¿en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Número 1, llamar a la obra de Dios obra del demonio. Número 2, llamar al trabajo del Espíritu obra de Satanás. Si se persiste en esto, ¿qué ocurre? Si una persona persiste en llamar a la obra de Dios, que es hecha por los demonios, que es obra de Satanás, ¿qué le pasa a la persona? En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14, hay una declaración interesante de lo que le pasa a ese tipo de personas. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Dice el versículo 14.
pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice que el entendimiento, la nous, la mente, se le puso como una piedra, se le pone como una piedra. En el capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los escribas y los fariseos, los gobernantes y los líderes, sacerdotes judíos, quedaron tan ciegos, quedaron tan endurecidos su corazón, su mente, quedaron tan endemoniados que el odio fue tan espantoso que no solo querían apresar a Jesús, querían que lo mataran. Y no solo que lo mataran, como decíamos en el tema anterior, sino que lo crucificaran para que muriera, como dice Pablo, como un maldito de Dios. Porque dice Pablo en Gálatas capítulo número 3, maldito el que es colgado en un madero. La idea era que Cristo se perdiera para siempre. Pero ¿cómo es posible tenerle tanto odio a una persona que lo único que ha hecho es el bien? ¿Cómo podían odiar tanto a Jesús cuando nunca había hecho ninguna cosa incorrecta? San Mateo capítulo 9, versículo 23 en adelante, es una de las citas que habíamos leído en el tema anterior y que viene justamente al caso. San Mateo capítulo 9, versículo 23 y siguientes, dice la palabra de Dios, Mateo 9, versículo 23, dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús haciendo milagros. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Insistían en decir que Jesús estaba poseído por el diablo. Cuando seguimos buscando, encontramos declaraciones hermosas y maravillosas. En uno de nuestros libros dice, los fariseos atribuían a las influencias satánicas el santo poder de Dios, manifestado en las obras de Cristo. De este modo, pecaron contra el Espíritu Santo. Obstinados, sombríos y duros de corazón, decidieron cerrar los ojos a toda evidencia y así cometieron el pecado imperdonable. Amigo, amiga, si el Santo Espíritu le está hablando, le está llamando al arrepentimiento, le está llamando a la conversión, por favor, tenga cuidado cómo usted responderá. Si persiste o insiste en decir no al llamado del Espíritu,
entonces es posible que usted se esté negando persistentemente al arrepentimiento, al cambio de la mente. Si insiste, su mente se va endureciendo, al punto que entonces ya no oye el llamado del Espíritu de Dios. Mientras más te resiste al arrepentimiento, más se endurece el corazón. Ya leímos en el Salmo 19, los versículos 12 y 13, donde se habla de pecado por ignorancia, donde dice el versículo 12, sus errores, ¿quién lo conocerá? Líbrame de los que me son ocultos. Y en el versículo 13, David dice, líbrame de las rebeliones. Cuando usted no sabe algo, es un pecado por ignorancia, pero cuando ya usted lo sabe y sigue haciéndolo, es un pecado por rebelión. Tenga cuidado con ese pecado por rebelión. Ahora, debemos estudiar como parte de esto de resultado de cometer el pecado, como esto de lo que significa endurecimiento del corazón. Debemos conocer, comprender y entender que si una persona persiste o insiste en decir no al Espíritu Santo, ¿cuáles son las cosas que ocurren? En el libro de Primero de Samuel, capítulo 6, versículo 6, Primero de Samuel, capítulo 6, versículo 6, vamos a hablar acerca de lo que significa el corazón endurecido o endurecer el corazón. Primero de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Ponga cuidado. Dice el versículo 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Aquí hay una pregunta interesante en este libro. La pregunta es, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? En Éxodo capítulo 4, versículo 21, hay una declaración que necesita ser estudiada. Éxodo capítulo 4, versículo número 21. Éxodo 4, 21. Dice el verso 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en su mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. La pregunta es, ¿Faraón y su pueblo endurecieron su corazón o Dios le endureció el corazón? Si Dios tuvo algo que ver con el endurecimiento del corazón de Faraón y su pueblo, ¿cuál es la parte que le toca a Dios? ¿Cuál es la parte que le corresponde a Dios? ¿En qué manera Dios tiene cierta responsabilidad en el endurecimiento del corazón de Faraón? En el capítulo 5, versículo 1 y versículo 2 de Éxodo dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Qué dice la Biblia con relación a esto? Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que dice el predicador, es qué es lo que Dios dice en su santa palabra. Vayamos a la Biblia y estudiemos qué es lo que Dios dice con relación a esto del endurecimiento del corazón. ¿Qué es y cuál es la parte que le corresponde a Dios y la parte que le corresponde a Faraón y a su gente? Hay 3 frases en la Biblia que tienen que ver con esto del endurecimiento del corazón. Recuerde, en 1 Samuel 6:6 hace la pregunta,
¿por qué endurecéis vuestro corazón como Faraón y su pueblo? Ahora veamos estas tres frases. Primera frase. En la Biblia aparece la frase, Dios endureció el corazón de Faraón. Número 2. Aparece la frase en la Biblia, Faraón endureció su corazón. Y número 3. Aparece la frase, el corazón de Faraón se endureció. Pondremos las evidencias sobre la mesa y concluiremos al final poniéndole a cada quien su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios en el endurecimiento del corazón de la gente? ¿Cuál es la responsabilidad de la gente en el endurecimiento de su corazón? Pero primero leamos las evidencias. Número 1. Dios endureció el corazón de Faraón. Comencemos por allí. En el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 3, mire lo que dice la Biblia. Éxodo 7, 3. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Capítulo 9, versículo 12. Está hablando Jehová. Éxodo capítulo 9, versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Capítulo 10, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Capítulo 10, versículo 20. Recuerde, estamos en la primera acepción. Dios endureció el corazón de Faraón. Y dice ahora el capítulo 10, versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Capítulo 11, versículo 10. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Capítulo 14, versículo 4. Éxodo capítulo 14, versículo 4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Capítulo 14, versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Capítulo 14, versículo 17. Dice el verso 17, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para hoy es, ¿qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Estamos trabajando en este momento en la explicación de lo que significa endurecimiento del corazón. Y estamos mirando tres acepciones en el Antiguo Testamento. La número 1, Dios endureció el corazón de Faraón. Y acabamos de leer los textos. Vamos a la número 2. La número 2, Faraón endureció su corazón. Éxodo capítulo 8, versículo 15. Estamos leyendo la Biblia. Éxodo capítulo 8, versículo 15. Dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 8, versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9, versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos,
se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. La Biblia sigue diciendo, capítulo 13, versículo 14 y versículo 15. Capítulo 13, versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarlos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Tercera acepción. El corazón de Faraón se endureció. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Estamos desarrollando el tema la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y estamos explicando cuando se rechaza el Espíritu de Dios, cuando se persiste en no oír el llamado del Espíritu, el corazón se endurece. El endurecimiento del corazón es un resultado de decir no al llamado que hace Dios. A través de Moisés y Aarón, Dios hace un llamado al faraón. El faraón dice no. El corazón se endurece. ¿Cuál es la parte que le corresponde a Dios en el endurecimiento del corazón de faraón? La participación de Dios es una parte pasiva, él envía el mensaje. La participación de faraón es una parte activa, él rechaza el mensaje. Dios es responsable porque envió un mensaje junto con un mensajero. Faraón es responsable porque dijo no al mensaje que le envió Dios. Dice ahora la tercera acepción: el corazón de Faraón se endureció. Éxodo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Éxodo capítulo número 7, versículo 13 y 14. Mire qué interesante. Éxodo capítulo 7, versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Capítulo 7, versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 8, versículo 19. Éxodo 8, 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 9, versículo 7. Dice el verso 7. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Versículo 35, Éxodo capítulo 9. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Ya vimos 1 Samuel capítulo 6, versículo 16, que dice que endurecieron su corazón. Ahora bien, Dios envía el mensaje. Las personas que lo reciben hacen una de dos cosas: o aceptan el mensaje de Dios o lo rechazan. ¿Qué ocurre cuando la persona
aceptan el mensaje de Dios. ¿Qué hace Dios con aquellos que aceptan su mensaje? ¿Qué hace el Santo Espíritu con aquellos que reciben y aceptan el mensaje de Dios? Número 1. En el libro de Ezequiel dice lo que Dios hace. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, ¿a qué se compromete Dios? Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Ponga cuidado. ¿Qué hace Dios cuando la persona recibe el mensaje y lo acepta? Dice Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y ahora añade, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios se compromete, cuando usted recibe el mensaje y lo acepta, Dios dice que Él hará por usted y en usted y a favor de usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. El mensaje llega, usted le dice sí a Dios, entonces Dios lo limpia de toda inmundicia, Dios le da un nuevo corazón y Dios pone dentro de usted el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo, dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Les haré obedientes, les haré fieles. Mi espíritu producirá en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué más hace Dios? En Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33, mire qué promesa más hermosa. Jeremías 31, versículo 31 al 33. Dice el verso 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando Dios. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, dice Dios, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y ahora añade, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Te envío el mensaje, lo recibes, lo aceptas, lo tomas para ti, entonces me comprometo contigo en hacer en ti y por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Mire cómo dice Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24. Dios se compromete con los que aceptan su mensaje, pero con los que no lo aceptan, bueno, pues la cosa se torna un poco diferente. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. En este punto estamos estudiando qué sucede con una persona cuando le dice sí al mensaje que Dios le envía. ¿A qué se compromete Dios? ¿Qué hace Dios con esa persona? Dice Primera Tesalonicenses 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios se compromete, amigo, amiga, hermano, hermana, si usted recibe y acepta el mensaje, a
santificarlo por completo, espíritu, alma y cuerpo, mente, mano y corazón. Dios se compromete, como leímos ya en Ezequiel 36, 25 al 27. Derramaré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os haré un corazón de carne y quitaré de vosotros corazón de piedra y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que guardéis, etcétera, etcétera, etcétera. Dios se compromete a hacer por usted y en usted lo que usted no puede hacer por sí mismo, pero tiene que aceptar el mensaje de Dios, tiene que aceptar la presencia y la unción del Espíritu Santo. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, mire qué mensaje más hermoso. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, dice Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios se compromete a enviar su Espíritu a la vida suya para transformarle a la imagen y semejanza de Jesús. Jesús dijo en San Juan capítulo 3 que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos, que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Quien produce el nuevo nacimiento o la conversión es el Espíritu Santo. Todo gira en torno al Espíritu de Dios. Si usted acepta el mensaje, el Espíritu viene y comienza una obra de transformación, de cambio en la vida suya, metamorfo, ir más allá de la forma. Si usted rechaza el mensaje enviado por Dios, entonces vienen las consecuencias. Usted comienza a tener endurecimiento del corazón, endurecimiento de la nous, endurecimiento del entendimiento, endurecimiento de la mente. Cuando usted estudia la Biblia acerca de la obra del Espíritu Santo, descubre que el Espíritu Santo, número 1, su obra consiste en 4 pasos. Paso número 1, convence de pecado. Paso número 2, convierte al pecador. Paso número 3, purifica y santifica al creyente. Y número 4, capacita y habilita al cristiano para el cumplimiento de la misión. Pero cuando usted dice no al llamado del Espíritu, esos procesos no se llevan a cabo. En cambio, mire usted lo que ocurre. Ya leímos 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué hicieron los escribas y los fariseos? Rechazaron a Jesús. ¿Qué hicieron los gobernantes del pueblo? Rechazaron a Jesús. ¿Qué hizo una buena gran parte del pueblo? Rechazó a Jesús. ¿Qué le pasó con su mente? Se embotó, se endureció. ¿Qué hizo el demonio? Capítulo 4, versículo 4, 2 de Corintios dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El entendimiento se les cegó, quedaron ciegos, al punto de que le tomaron un odio tan grande a Jesús que al resucitar a Lázaro después de 4 días de muerto, también querían matar a Lázaro para borrar la evidencia. Cuide, amigo, amiga, el rechazo al llamado del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Mateo capítulo 12, el versículo 43 al versículo 45. Mire lo que dice Jesús en este tenor. Dice el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice,
volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuando usted recibe el mensaje, cuando recibe la palabra, cuando recibe la invitación del Espíritu, es tan poderosa la palabra, es tan poderoso el Espíritu, que el demonio que lo domina tiene que salir. La palabra lo limpia, la palabra le organiza, la palabra le cambia. Y el Espíritu Santo que inspira la palabra trabaja en usted y con usted. Pero si usted no dice sí a la presencia, a la unción del Espíritu, si usted no se entrega a Dios, si no acepta la voluntad del Señor, el espíritu malo que salió de usted, que anda por ahí dando vuelta, cuando viene y pasa otra vez por la casa, que es usted, y la ve limpia, barrida, adornada, pero vacía, entonces dice Jesús, va y busca otros 7 espíritus peores que él. 7 significa completo. Va y busca un equipo completo de demonios para venir a morar en usted y acabarle la vida, porque usted no dejó que el Espíritu morara en su vida, no aceptó la presencia del Espíritu con usted. En el capítulo 12, versículo 28 hasta el 32, Jesús explica cómo limpió la casa. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Espíritu viene y se desocupa a los demonios cuando usted recibe el mensaje. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amigo, amiga, si usted está oyendo el llamado del Espíritu, no se resista. Permítale al Espíritu Santo, a través del mensaje de la palabra, que venga a la vida suya. El Santo Espíritu y la palabra bendita le desalojarán los espíritus malos que hay en usted. Limpiarán su casa. Y al entregarse a Jesús a través del santo bautismo, entonces usted será lleno o llena del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37, la gente le preguntó a Pedro y a los demás apóstoles, varones galileos, ¿qué haremos? Y Pedro responde en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No se resista, no permita que su corazón se vaya endureciendo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el compromiso de Dios? El compromiso de Dios en el endurecimiento del corazón es que Dios envió el mensaje. Dios es responsable porque envió el mensaje, pero la persona es responsable en forma activa de aceptar o rechazar ese mensaje. Y entonces viene la consecuencia. Saúl comenzó muy bien con Dios, pero al final hizo lo que le dio la gana y terminó perdido completamente. Judas pasó 3 años y medio con Jesús y al final vendió a Jesús, hizo lo que le dio la gana. Toda persona que rechaza el mensaje o toda persona que termina haciendo lo que le da la gana, rechazando el llamado del Espíritu a la conversión, al arrepentimiento, a la transformación, al cambio, nuevo nacimiento, etcétera, entonces termina, como los escribí los fariseos, pecando contra el Espíritu Santo. Cuando leemos en la Biblia, por ejemplo, en el libro primero de Samuel, capítulo 19, versículo 20, 23 y 24, ponga cuidado, primero de Samuel, capítulo 19, versículos
20, 23, 24. Dice el versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Saúl recibió el Espíritu de Dios, pero Saúl persistió en hacer lo que le daba la gana. Cuando usted lee el capítulo 16, note la misericordia de Dios. Dice 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora note usted la misericordia de Dios. 1 de Samuel, capítulo 19, versículo número 23. ¿Qué dice el versículo 23 y el 24? Dice el 23. Y fue, versículo 22, entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Naiot, en Ramá. Ahora viene Saúl, si usted lee el versículo 21. Versículo 22. Versículo 23, perdón. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. La misericordia de Dios. En el capítulo 16, versículo 14, el Espíritu se retira. Ahora en el capítulo 19, versículo 23, el Santo Espíritu vuelve a la vida de Saúl. Pero cuando usted sigue estudiando la Biblia, usted se espanta del crimen que este hombre cometió y contra quienes lo cometió. 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 16 al 19. Dice el verso 16, y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Ahimelech era el sumo sacerdote. Ahimelech le había dado a David pan y la espada de Goliat. Doeg, que era un servidor de Saúl, lo vio y acusó entonces ahora a Ahimelech delante de Saúl. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían el efod de lino. Saúl estaba tan endiablado que mandó a matar todos los sacerdotes de Jehová. Su corazón se endureció de una manera espantosa. Amigo, amiga, si usted está oyendo hoy el llamado de Dios, no endurezca su corazón. Dígale sí a Dios, porque si el Santo Espíritu no logra trabajar en usted y vivir en usted, entonces vendrá otro espíritu que lo dominará, lo subyugará y lo esclavizará. Usted toma la decisión activa. O acepta el mensaje y la unción del Espíritu, o lo rechaza, se le endurece el corazón y Satanás toma el control. La invitación es, dígale sí al Señor. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si usted dice sí al llamado de Dios, si dice sí, doy derecho legal espiritual a Dios para que el Espíritu venga a mi vida, me cambie y me transforme, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le decimos sí. Aceptamos su santo mensaje. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, aceptamos la unción del Espíritu.
le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu nos cambie y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús y nuestro nombre sea registrado en el libro de la vida. Aceptamos el santo bautismo para que nuestro nombre pueda ser colocado, registrado en el santo libro. Lo hacemos, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén.